Muy buenos días, queridos estudiantes del primer nivel, ¿verdad? Nuevamente es un gusto volver a comunicarme con ustedes mediante este medio, esta vez pues para llevar a cabo la clase de gramática, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a continuar nuestras clases pasadas, ya que hemos hablado acerca de, ¿te acuerdas? Acerca del lenguaje, de su aparición, de las características del lenguaje, ¿verdad? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de cómo es que se origina nuestro habla, ¿no? ¿Cómo es un habla en particular? ¿De dónde se origina nuestra lengua? ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ver en nuestra clase del día de hoy. Muy bien. A ver, chicos, sabíamos, ¿verdad? Listo, lo tenemos aquí. Sabíamos que el lenguaje era estrictamente ¿para quién? ¿Para personas? ¿Para animales? ¿Para flores? No, ¿verdad? El lenguaje era un sistema más complejo y era únicamente para humanos. ¿Por qué te decía que era para humanos? Porque el ser humano es el único ser capaz de razonar, ¿verdad? Y al razonar puede emitir oraciones con sentido, ¿correcto? Muy bien, entonces decimos aquí que el lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres humanos para comunicarse, ¿verdad? Se trata de un conjunto de signos. Miss, usted la clase pasada también mencionaba signos, pero yo me he olvidado qué era signo. Muy bien, pues vamos adelante. Los signos, como dice acá, que hay signos orales como escritos. Signo se refiere en cuanto a la palabra, en cómo se articula una palabra. ¿Recuerdas que yo te había comentado que para yo poder pronunciar una palabra, primero, ¿qué es lo que hacía? Mi cerebrito comenzaba a buscar. Si yo digo la palabra o alguien me menciona la palabra computadora, mi cerebrito comienza a buscar la palabra computadora, ¿no? Inmediatamente comienza a hacerse la imagen de lo que es una computadora y le manda, mi cerebro le manda la orden a mi aparato fonador para que pueda pronunciar la palabra computadora, ¿no? Mi cerebro comienza a seleccionar la C, la O, la M, la P, la U, la T, la A, la D, la O y la R. Y me va a decir en conjunto, mi aparato fonador va a decir computadora. Estas pequeñas partículas que te acabo de mencionar, la C, la O, la M, junto, ¿cómo es? Todo esto se le va a llamar signos. Y te digo de manera oral porque yo lo puedo pronunciar y escritos porque los puedo escribir. Ambos, mi cerebro lo puede entender. Se le dice, lo puede decodificar, ¿no? Porque recuerda que ya estamos en secundaria y tenemos que manejar ciertos aspectos, ¿correcto? Muy bien. A ver, Miss, la clase pasada usted también nos hablaba de comunicación, de la comunicación entre las plantas, entre los animales, correcto. No te vayas a olvidar que la comunicación se puede dar entre todo tipo de ser, pero el lenguaje no, el lenguaje es complejo, solamente lo tienen las personas. Muy bien. Entonces, pero nos vamos a dar cuenta que para que pueda existir el lenguaje tiene dos planos, ¿sí? ¿Mis qué significa dos planos? Significa que el lenguaje tiene dos elementos y que estos elementos no pueden estar el uno sin el otro. Necesita de estos dos elementos. ¿Cuáles serán estos elementos, Miss? Pues es uno de ellos la lengua, ¿correcto? Miss, ¿qué será la lengua? La lengua es llamada también el idioma. Es la comunicación oral o escrita debidamente codificada de una nación. Quiere decir que es lo que habla un conjunto, lo que hablan un conjunto de personas. Este conjunto de personas va a hablar un determinado idioma para poder comunicarse, ¿correcto? De repente en el extranjero hablarán en inglés,
mientras que en Latinoamérica hablarán el español o castellano. Para este idioma se le va a denominar lengua. Quiere decir que la lengua es la realización del lenguaje, pero ¿qué es? ¿Será social o individual? Social, ¿verdad? Social porque lo hablan un conjunto de personas. No te vayas a olvidar, el primer plano del lenguaje será la lengua, ¿correcto? Miss, ¿alguna característica de la lengua? Pues la lengua será social porque lo habla un conjunto de personas. Ahora, si hablamos de lenguas, no te olvides que hablamos de idiomas. Entonces, ¿qué lenguas podríamos tener? Muy bien, tenemos al inglés, tenemos al francés, tenemos al quechua, al aymara, ¿verdad? En nuestro país tenemos nuestras lenguas oficiales, porque recuerda que el Perú es un país multilingüístico, hay muchas lenguas aquí en el Perú. Entonces, pero nuestras lenguas oficiales serán, ¿cuáles serán? Según la Constitución Política dice que nuestra lengua oficial será el castellano, muy bien, Miss el quechua, excelente, el aymara y las demás lenguas aborígenes, dice, ¿no? Es decir, las lenguas amazónicas. En la Amazonía de nuestro Perú, perdón, existe diversidad, una diversidad de lenguas. Tenemos a la lengua eh, Shipibo, tenemos a la lengua el Cauqui, ¿no? Tenemos varias lenguas en nuestra Amazonía. Muy bien, continuamos, vamos a ver el habla, que es el segundo plano del lenguaje. Nuevamente recuerda, el lenguaje tiene dos planos. El primero será la lengua, que es social para un conjunto de personas, y el segundo es el habla. Pero el habla, a diferencia de la lengua, va a ser individual. Miss, ¿por qué será esto? Porque en cuanto al habla, ya se refiere a cómo es que se comunica cada persona. Por ejemplo, imaginemos que, como tienes ahí en el ejemplo, un pequeñito, un bebé de 1 año y medio, 2 años, que ya conoce la gaseosa, entonces, ¿qué le va a decir a su mamá? Mamá, que lo totatola, dirá, ¿no? No puede pronunciar muy bien, pero ese es su habla de él, ¿no? Entonces, cuando tú ya eres más grande, ¿no? Como ahora que ya estás en secundaria, tú dirás, cuando vas a la tienda, dame una Coca-Cola, por favor. Y todavía pides la más grande, ¿no? De 2,5 litros o de 3 litros pides tú. Tu papá te manda 10 soles y tú aprovechas y te compras una grande, ¿no? Porque ya sabes comunicarte con mayor fluidez, ¿no? Con mayor complejidad a un pequeñito que todavía no sabe comunicarse. Miss, ¿qué variación puede haber en la lengua también? Perdón, en el habla. Estamos hablando del habla, ¿no? Imaginemos la diferencia también en el habla de los varones y las mujeres. No es la misma. Las mujeres se comunican de manera más sutil, delicada, mientras los varones son más toscos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces, en esa diferencia también es cuestión del habla. Recuerda que el habla es individual, es de cada persona, mientras que la lengua es social, ¿verdad? Miss, ¿y el lenguaje es universal, porque todas las personas se pueden comunicar, todas las personas, ya sea de aquí a la China, de aquí a España, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, Nueva Zelanda, todas las personas tienen esa capacidad de poder utilizar el lenguaje. Por eso el lenguaje es universal, a gran escala, grande, complicado, por eso te había dicho, complejo. Mientras que el lenguaje es de una sociedad. Por ejemplo, cómo es que se comunican aquí en el Perú, qué idioma utilizan, cómo se comunican en Estados Unidos, qué idioma utilizarán ellos. Por eso te decía que es de un conjunto de personas. Y el habla será individual. Por eso aquí en mi diapositiva dice, es un acto singular, por el cual una persona de forma individual y voluntaria
cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Claro, porque el hecho de que el habla sea individual no quiere decir que tengas que romper reglas de acentuación, de entonación. Simplemente la diferencia es que ¿no? Un pequeñito todavía no lo puede utilizar, no puede utilizar esas reglas, pero un adulto sí. Ahora, pero hay personas que se comunican muy mal, que hablan mal, que dicen avance para atrás, ¿no? De repente tengo un amigo que me dice, habla, causa, está rompiendo las reglas. Muy bien, pero se rompen las reglas, pero no se rompe el habla, porque esa es su manera de comunicarse de él. De repente, por falta de estudios, ¿no? Falta de educación, se comunica de esa forma, pero es su habla. Y esto, el habla, también tiene una variación que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Porque las personas que se comunican de esa forma, con esas fallas lingüísticas, también tienen una clasificación. Y la vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces, vamos a ver aquí la diferencia. Te voy a informar, te voy a pasar el datito, que todo lo que es el lenguaje, en cuanto a su variación en planos, porque son dos, recuerda, lengua y habla, vamos a ver que tiene un autor. ¿Quién hablará de todo esto? De repente ya lo has estudiado en años pasados. Lo hablará Ferdinand de Saussure, ¿sí? Saussure se encarga de estudiar el lenguaje y sus dos planos, tanto la lengua como el habla, ¿sí? Es más, Saussure decía que los dos planos del lenguaje nunca se van a poder separar. Uno depende del otro. Es como si fuera una moneda, decía él. Porque cuando tú observas la moneda, observas que tiene sello y que tiene cara, ¿verdad? Ahora, si es que yo cortara mi moneda y tendría por separado el sello y por separado la cara, ¿tú crees que serviría mi moneda? No, ¿verdad? Ya no serviría mi moneda, porque mi moneda solamente tiene valor cuando está junto. Lo mismo pasa con la lengua y el habla. Para que pueda existir el habla, tiene que existir una lengua, tengo que saber un idioma. No puedo emplear mi habla si yo no he nacido en una sociedad en la cual se maneje un idioma. Y a través del idioma, pues los sistemas de signos, ¿no? Que son los códigos que ya te había dicho, ¿no? Entonces, para que comprendas mejor aquí, te he puesto que el lenguaje es universal. Como ya te había dicho, en toda la extensión, en todo el planeta Tierra, nos vamos a poder comunicar. De repente en otros planetas habrá también un tipo de comunicación, quién sabe, ¿no? Todavía no lo sabemos, pero mientras tanto hablemos en nuestro espacio, que es el planeta Tierra. Muy bien, pues aquí el lenguaje es universal, facultad solamente del ser humano. No te vayas a olvidar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de lenguaje, hablamos que tiene también dos planos, ¿verdad? Lengua y habla. Cuando hablamos de lengua, hablamos que es un sistema de signos por el cual va a utilizar el idioma. Ahora, la lengua es social. ¿Por qué? Te lo he mencionado varias veces. ¿Por qué es social? Porque se utiliza en un determinado lugar, ¿verdad? En un determinado espacio, en un determinado territorio, ¿sí? Ahora, decimos también que la lengua es un sistema que se desarrolla de manera psicofísica. Miss, ¿qué significa psicofísica? Quiere decir que yo, en mi cerebrito, puedo imaginar o puedo visualizar de qué es lo que voy a hablar. Por ejemplo, si voy a hablar de mi perro Bobby, yo lo tengo en mi cabecita, mi perro Bobby. Y mediante mi aparato fonador, va a salir todo lo que yo quiero decir de mi perrito Bobby. Por eso digo que la lengua es psicofísica.
Mientras que el habla, como es individual, solamente es la realización física del idioma. Quiere decir cómo yo lo hablo, cómo yo lo pronuncio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Siguiente. Tenemos a las actividades. Vas a marcar lo correcto, ¿sí? Vamos a ver aquí. Te voy a dar una pequeña ayudadita, no te preocupes, porque siempre tenemos que comprender un poquito mejor, ¿no? Lo bueno es que, pues, me he dado cuenta y he captado que en primer nivel son chicos muy hábiles. Son chicos que pueden captar más información, es por eso que he subido el día de hoy un poquito el nivel de la explicación, de los cuadros y a la vez de las preguntas, ¿sí? Yo sé que lo puedes hacer, yo sé que no hay problema. Dice, los conceptos, sistemas lingüísticos, uso individual del sistema lingüístico y variación regional del sistema lingüístico, es decir, ese idioma, se correlacionan respectivamente con los términos. Muy bien, como tú eres muy hábil, te vas a dar cuenta que estoy hablando de los 3 conceptos que te he mencionado. Entonces, cuando tú te vas a dar cuenta de esos conceptos, inmediatamente vas a marcar de manera ordenada la alternativa. Obviamente, primero tiene que ir sistema lingüístico, ¿a qué se refiere? Uso individual del sistema lingüístico, ¿a qué se refiere? Y la variación regional del sistema lingüístico o los idiomas, ¿a qué se refiere? ¿No? Lo marcas. La lengua oficial de una nación definida política, económica, cultural y socialmente es denominada. Tú lo vas a marcar porque esto te lo he mencionado conforme hemos estado llevando la clase. Miss, voy a buscar entre todo lo que usted ha escrito. No, no necesariamente vas a encontrar ahí. Lo vas a encontrar en la explicación. Número 3, la definición. Uso del sistema que se caracteriza por ser momentáneo, individual y psicofísico, ¿sí? A ver, momentáneo, individual. A ver, solamente guíate por una palabra, individual. Inmediatamente cuando yo me guío por esa palabra, voy a sacar el resultado, ¿sí? Vamos a ver la siguiente clase en la que vamos a hablar nuevamente del lenguaje, pero esta vez vamos a hablar acerca de las funciones que va a cumplir dependiendo de cómo se expresa una persona. Porque no es lo mismo que yo te diga de repente, Pamela, siéntate, ¿verdad? ¿Qué será lo que yo he hecho? Muy bien, le he ordenado a Pamela que ella se siente, ¿no? O de repente a Leandro, Leandro, estudia. También es una orden, ¿verdad? O a Leonel también, ¿no? Perdón, de repente le puedo dar una orden a Axel. Todo lo que yo he mencionado son órdenes. Pero ¿qué pasaría si yo le digo a mi compañero Angel, le puedo decir, el día de hoy me siento muy triste? Entonces, ¿qué estoy expresando? Un sentimiento, ¿verdad? Una emotividad. Este tipo o esta variación en mi manera de expresar va a tener una determinada función. Por eso decimos aquí, dice, ¿qué son las funciones del lenguaje? En lingüística, función, dice, significa uso, empleo del lenguaje. Dice, son los objetivos del emisor cuando se comunica. Y cuando hablo de emisor, ¿de quién hablo? De la persona que me da un mensaje. Muy bien. Cuando una persona habla o escribe, quiere conseguir algo. Claro, de repente quiere informar, quiere pedir o quiere preguntar, ¿verdad? O de repente quiere expresarte algo feliz que ha sentido. Lo vamos a ver en el siguiente esquema. Mira, tenemos 6 funciones de lenguaje. Todas son estudiadas por el señor Carl Buehler. Vamos a ver la primera función.
que será la función emotiva o expresiva. Dice, Miss, ¿qué será eso? ¿Cómo lo utilizo? ¿No? ¿De qué se trata específicamente esta función? Me dice Fernando, ¿no? Vamos a ver. Dice que la función emotiva se va a tratar cuando en una oración yo encuentro que el emisor me está expresando sus sentimientos, sus emociones. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta que en mi oración alguien o el emisor me está expresando sus emociones? Por su entonación cuando habla, sí, pero también me puedo dar cuenta por el uso de signos exclamativos, ¿ve? O de repente los interrogativos. Por ejemplo, tienes mi ejemplo aquí, ¿no? ¡Qué susto me di! Estoy expresando mi emoción a través de los signos de admiración. ¿No te lo he dicho yo muchas veces? También, ¿no? En signo de repente de pregunta, te expreso mi emoción. De repente si te digo, ¡qué alegría! También emoción. ¡Feliz cumpleaños! También una emoción. El día de hoy me puse a llorar. También es una emoción triste, pero es una emoción. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, todas las oraciones que me expresen las emociones del emisor, tanto de tristeza como de alegría o de sorpresa, se va a corresponder a la función emotiva. Siguiente función va a ser la representativa o referencial, que tiene una simple intención, pequeña, informar. Nada más. No van a haber sentimientos, no va a haber nada más que informar. Por ejemplo, el agua es buena conductora de electricidad. Es una información. Si te digo, el libro está cerrado, también es una información. Si te digo, mi mamá me ama, también es una información, ¿no? Margarita salió de compras, o Angel ayudó a su mamá, solo es una información, ¿sí? Siguiente función, tenemos la función conativa o apelativa. ¿Esta función qué intención tendrá? Su función es cambiar la actitud del receptor, influir en el receptor. Es decir, le da una orden. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, le va a dar una orden. Por ejemplo, si te digo, como le digo ahí, José, siéntate. ¿Cómo te llamas? Claro, porque si yo le digo cómo te llamas, yo estoy esperando que él me responda. Entonces yo quiero influir en él. Si yo le digo, te estoy llamando, contéstame. ¿Qué le quiero decir? Que se levante y me conteste su celular o su teléfono. ¿Correcto? Entonces yo quiero darle una orden. Y si yo le quiero dar una orden, pues estamos hablando de función conativa o apelativa. Siguiente, tengo la función poética o estética. Esta función va a tratar de embellecer las palabras a través de diferentes recursos estilísticos. Miss, ¿a qué se refiere con recursos estilísticos? Quiere decir, puedo utilizar la metáfora, la anáfora, de repente palabras simplemente que suenen bellas, ¿no? Un poema, por ejemplo, tiene una función poética o estética. Tienes aquí las nubes, cual copo de algodón esponjosos, flotan en el azul del firmamento. Mis, qué bonito suena. Claro, porque tiene la función estética entre sus palabras, ¿no? ¿Qué intención tiene? Expresar un mensaje de forma bella. Miss, y si yo quiero hablar de refranes, porque los refranes tienen un sentido metafórico, por ejemplo, si yo le digo a mi compañero que sé que duerme hasta tarde, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Será Miss de función poética? Claro, también tiene función poética porque estoy utilizando la metáfora, ¿sí? Entonces, esos ejemplos también son válidos dentro de la función poética. La siguiente es la función fática o de contacto. Cuando hablamos de función fática,
me estoy refiriendo a que yo quiero seguir manteniendo la comunicación. A veces ustedes saben que el canal falla, ¿no? Por ejemplo, la interferencia telefónica o el internet se va, pero cuando yo quiero tener ese contacto con la otra persona, le pregunto, ¿aló? ¿Me oyen? ¿No? ¿Me escucha? ¿Me sienten? ¿Verdad? Como la canción, ¿no? Porque yo quiero que mi emisor, mi receptor me escuche. Yo quiero saber si todavía tengo el hilo con el compañero con el que estoy hablando, tal vez con mi madre, ¿no? A veces la mamá está viendo de repente la novela. Mamá, ¿sabes lo que me pasó hoy día? Le cuentas todo tu drama y te das cuenta que tu mamá no te está escuchando. Entonces tú le dices, mamá, ¿me escuchas? Porque quieres saber si tu mamá mantiene el hilo de comunicación contigo. Cuando yo menciono esto, será la función fática o de contacto. Y la última será la función metalingüística, cuando hablamos solo y únicamente de temas de comunicación, acerca del lenguaje, hablamos de idiomas, del sustantivo, del adverbio, del adjetivo. Cuando hablamos todo lo que es referente al tema de comunicación y a idiomas, hablamos de función metalingüística. Por ejemplo, perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada, que es justo lo que habíamos visto también en comunicación, perdón, en razonamiento verbal, ¿no? Entonces, sabiendo mis 6 funciones de lenguaje, yo voy a resolver mis premisas, ¿correcto? La número 1, alternativa en cuyo enunciado se destaca la función expresiva o emotiva. Inmediatamente yo voy a saber que tengo que buscar una oración que me exprese algún sentimiento, alguna emoción. Ya lo encontré, ya, márcalo. La 2, marca el enunciado en el que destaca la función estética del lenguaje. Y cuando hablamos de función estética, quiero decir de alguna palabra que yo sienta que ha estado embellecida, que al leerlo a mí también me provoque leer más. Entonces no te olvides de eso, vas buscando la alternativa. 3, ¿cuál es la opción que presenta una función conativa o apelativa? Entonces yo hago mi recordaris de la clase y diré que la función apelativa, ¿qué me indicaba? Una orden. Yo quiero que mi receptor cambie su actitud o haga algún otro movimiento. Quiero influir en él. Entonces busco mi alternativa. Bueno, chicos, esto será todo por el día de hoy. No te olvides de presentarme tus actividades. Tienes un horario establecido. No te vayas a olvidar. Miss, ¿qué pasa si yo le presento de acá a 2 o 3 días? Claro, te lo voy a revisar. No hay problema, pero obviamente la nota no va a ser la misma como el que me presentó anteriormente, ¿no? O en su fecha. Bien, chicos, esto será todo por el día de hoy. Los gráficos. Si es que ya tienes los gráficos, perdón, a ver, si no me equivoco, tú tienes hasta el tema número 3 en fichas, ¿verdad? Entonces, hasta el tema número 3 solamente vas a copiar las actividades, pero del tema número 4 sí vas a copiar el esquema, ¿correcto? Con sus actividades. Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Espero que pasen un buen fin de semana y no se olviden que siempre tenemos que seguir aprendiendo. Un abrazo, queridos estudiantes.